buenas noches, buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias por permitirme entrar a sus hogares de esta manera, a través de estos medios. Es una bendición que de esta manera podamos transmitir un poquito la palabra. Eso en estos tiempos nos beneficia, ya que estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y en esta hora quisiera que escucháramos estos versículos, este capítulo, el capítulo 4 de los Proverbios, capítulo 1 en adelante, que dice así: Oír hijos la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, único y delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides ni te apartes de las razones de tu boca. No la dejes a ella y te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, y corona de hermosura te entregará. Amén. Hasta allí vamos a dejar esta lectura. Hasta allí vamos a dejar el versículo 9. Y el tema de esta tarde se llama beneficios de la sabiduría. De eso se requiere el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro que nos trae una enseñanza de cómo fueron nuestros padres, cómo fueron los hombres del ayer, cómo enseñaban, cómo daban una explicación, ¿verdad?, tan profunda para que nosotros la entendamos, ¿verdad? Siempre uno busca, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? Es una lectura que nos beneficia y nos alegra, y son cantos hermosos, ¿verdad? Y oraciones. De esta manera, el libro de los Proverbios es un libro de Proverbios mismo, dice el libro, ¿verdad? Proverbios, el nombre, ¿verdad? Proverbios, que nos habla de sabiduría, de lo que hemos leído ahorita, ¿verdad? Que nosotros tenemos que oír. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, ¿verdad? Ese es un proverbio, ¿verdad? Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y dice, y se te multiplicarán años de vida. La palabra de Dios nos enseña cómo dirigirnos, cómo caminar en esta tierra, en este mundo, en este planeta, en este país. Nos ha permitido el Señor llegar hasta ahorita, ¿verdad? Hasta hoy, a través de que conocimos la palabra de Dios a tiempo. El Señor nos enseñó la palabra de Dios a tiempo y nos ha beneficiado, ¿verdad? Ustedes miraron ahorita cómo leímos. Cada versículo trae su significado,
oír, hijos, la enseñanza de una madre, de un padre. ¿Verdad? Oír, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Y qué es lo que nos han enseñado nuestros padres de una manera para llegar hasta estos días? Cuando llega uno joven, cuando llega uno adulto, cuando, en mi caso, ¿verdad? Ya llegué a ser anciano, ¿verdad? A ser adulto completamente, ¿verdad? Y gracias a Dios por la enseñanza de mi padre, que en el pasado no era tan buena una enseñanza, ¿verdad? Que ellos también nos enseñaron a la manera que a ellos también les enseñaron. Si ellos recibieron golpes, créame que cada uno de nosotros también recibimos golpes, malas palabras y todo eso, ¿verdad? Pero de esa manera crecimos, de esa manera estamos con vida, de esa manera somos hombres de bien, de esa manera trabaja uno hizo su familia y de esa manera con Dios al lado de nosotros, estamos bien hasta hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Y dice más adelante, y estar atentos para que conozcáis cordura. Y estar atentos para que conozcáis cordura. Cordura quiere decir que estemos convencidos, ¿verdad? De la palabra, de lo que estamos haciendo. Porque os doy buena enseñanza. ¿Ah? Cordura porque os doy buena enseñanza. ¿Qué es lo que nos da la palabra de Dios? Siempre, dice, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que nos dan vida eterna, ¿verdad? Nos dan enseñanza, nos hace ver, a veces la palabra, si estamos por caminos equivocados o vamos por caminos chuecos, ¿verdad? La palabra de Dios nos confronta y nos habla y nos enseña y nos endereza. Porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Y quién es el ejemplo para nosotros? Cristo fue ejemplo para nosotros. Él siendo Dios, siendo Rey, siendo un Dios soberano, dejó su trono de gloria para venir a esta tierra. Y él creció como hijo, ¿verdad? Dios usó a una mujer para traerlo a esta tierra, para lo que él fue enviado, ¿verdad? Para redimirnos de todo pecado, ¿verdad? Pero antes de llegar a la cruz, él fue hijo. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre. O sea que hablando, no que él haya sido engendrado por un padre, sino que como sucesor, no sucesor, sino como un respaldo de la casa, ¿verdad? El orden de que hay un matrimonio que es la mujer, el padre, y él también se crió como que hubiera sido José su padre, pero usted sabe que no fue engendrado por hombres, sino por el Espíritu Santo, pero también él como niño obedeció a su padre, que era terrenalmente, sin tener que decir que él lo engendró, sino que él fue a través del Espíritu Santo que Dios obró en María, ¿verdad? Y usted sabe todo lo demás ya. Dice, delicado y único delante de mi madre también. En el caso, ¿verdad?
de María, su mamá. Lo está llamando como que si fuera su madre. Y de esa manera nosotros tuvimos también un padre, una madre, ¿verdad? Posiblemente no nos enseñaba la palabra, el evangelio. A lo mejor después la conocimos, ¿verdad? En el caso mío, vine a conocer la palabra de Dios a cierta edad, ya grande, ¿verdad? Pero nuestros padres nos enseñaron lo que ellos enseñaban, lo que ellos enseñaron, lo que ellos aprendieron, ¿verdad? Y de esa manera hemos llegado hasta aquí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios se reveló a nuestra vida. Dice, y el que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Hay quienes no guardaron la palabra, hay quienes se desviaron de sus caminos, porque la Biblia dice que hay dos caminos, uno es ancho y uno es angosto. Y dice que la mayoría caminan por el ancho, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por cuál camino estábamos caminando? ¿Por el angosto, el amplio, el ancho, a donde nos llevaba a pecar? Entonces, muchas veces íbamos directamente al matadero. Muchos llegaron a que terminar con su vida, a suicidarse, a emborracharse, a buscar pleitos, y de esa manera alcanzaron la muerte. Pero gracias a Dios por lo que Dios nos dio la oportunidad de ir por ese camino angosto, de conocer su palabra, y esto es lo que nos ha hecho libres del pecado. Somos libres, somos perdonados, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Dios nos hizo sabios, pero no porque deviniera de nosotros, no, sino porque Dios se complació en darnos sabiduría y adquirir inteligencia. Y dice el versículo 5 en adelante, dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ellas te guardará, ámala y te conservará sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. ¿Me entiende? Ya hay dos veces, ¿verdad? Adquiere sabiduría. Y para eso vamos a ver unos versículos, dice en Proverbios 3:4, oír, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, ¿verdad? El Proverbio 3:4 dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Era el Proverbio 3:4 que está atrás, aquí está, ok, entonces me equivoqué, perdónenme. Dice Proverbios 3:4, Proverbios 3:4, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ese es lo que le quería decir, ¿verdad? Buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así es que Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, dice que halló
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando estuvo Cristo, no solamente trató de agradarse a Él, sino también agradó a los hombres y nos vino a dar el ejemplo como un Dios soberano, humilde. Nos perdonó, fue a la cruz del Calvario, fue humilde hasta lo sumo y dio su vida por cada uno de nosotros. Allí en Lucas también nos habla del mismo Dios maravilloso. En Lucas 2:52, y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Dios, hermanos, dice que iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Usted sabe cómo iba creciendo. Un día lo encontraron en el templo, ¿verdad? A cierta edad, creo a los 12 años, y dice que enseñaba allí a los sacerdotes la palabra y se quedaban admirados de tanta sabiduría, ¿verdad? Crecía en sabiduría. Y no se fijaban mucho en su estatura, pero también ellos miraban que era un adolescente y se admiraban de tanta sabiduría que había en él, de cómo les hablaba, de cómo él se plantó en medio de todos esos hombres y les habló con libertad, ¿verdad? Y gracias a Dios, ese mismo Dios se reveló a nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Esta palabra es el espejo para que nosotros nos reflejemos en él, en la palabra, y la apreciemos, ¿verdad? Que apreciemos a la palabra de Dios y nos quedamos y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este es el versículo 3, nos llevamos en el 4, ¿verdad? Dice el versículo 7, ya lo leímos: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Engrandecer la palabra de Dios. Ya no tenemos que hacerle nada, solamente vivirla, saborearla, apreciarla, esa palabra, ¿verdad? Como si fuera una golosina que le fascine, que como la miel, ¿verdad? Que uno la saborea, ¿verdad? Así tenemos que saborear la palabra de Dios. Si no le encuentras sabor a la palabra, si te duermes cuando la estás leyendo, intenta, órale al Señor, porque ahí a través de la palabra tú crecerás espiritualmente y entenderás varias cosas, y lo que no entiendas, porque a veces queremos entender algo, pero nuestra mente no la vamos a... Es tan limitada nuestra mente humana, ¿verdad? Pero gracias a Dios, con esa inteligencia, con ese amor, con esa pasión que con nosotros le clamemos a Dios, Él nos dará lo necesario para caminar en esta tierra mientras llegamos a la meta, y que la meta es Jesucristo, y ir a conocerle, ir a ese lugar a donde nos ha preparado, ¿verdad? Dice que Él se fue de esta tierra, ascendió a los cielos a preparar moradas para nosotros, los que estemos en esta tierra. Dice que Él vendrá por nosotros como ladrón en la noche. Nos arrebatará de esta tierra. Iremos y le conoceremos cara a cara y estaremos con Él siempre. Entonces ya no habrá tristeza,
Ya no nos preocuparemos por la renta, por el trabajo, por los problemas. Ya no habrá esos problemas. Todo será diferente. Entonces, ¿quién no quiere vivir esa vida? Ahorita quisiéramos que Él viniese esta noche, ¿verdad? Esta tarde, estos momentos, que viniese y nos arrebatara de esta tierra y nos fuéramos con Él. Pero todo tiene su tiempo. Mientras Él no viene, mientras Él retarda su venida, yo no sé por cuánto tiempo, mientras eso, tenemos que clamar por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos que ya son adultos, que no se queden, que un día conozcan a Cristo, ¿verdad? Y que lleguen al conocimiento de la palabra. Dice, engrandécela, ella te engrandecerá y te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Se da cuenta de qué manera la palabra nos habla? Y ella te engrandecerá. Óyelo. Ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Imagínense cómo la palabra de Dios nos invita a que la abracemos, ¿verdad? Que la tengamos en nuestro corazón. Dice el versículo 9, adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Hermosa es la palabra de Dios. Solo que tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón. Creer en la palabra que está escrita, ¿verdad? Dice no apaguéis, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Este es el bueno, dice, no sé cuál versículo es, pero dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Aún nosotros, hermanos, amigos, si tú has conocido la palabra de Dios, tiene que haber un cambio en tu vida. No tenemos que ser los mismos hombres, las mismas mujeres, los mismos jóvenes desordenados o mal hablados, o sigamos con un pie adentro del evangelio y con otro afuera. No podemos servirle a dos señores. O le servimos a las riquezas o le servimos a Dios. Le servimos al pecado o le servimos al bien. Tú decides por qué camino caminar. Yo sé que en estos tiempos el diablo, que el Señor lo reprenda, y a sus demonios, él ha ganado mucho terreno, pero mayor es el poder de Dios. Todos aquellos que Dios tiene en su mente, que Dios los va a salvar, que Dios tiene un propósito para esos hombres. Yo jamás imaginé que un día iba a poner su mirada en mí. A pesar de lo desordenado que era uno. Y no solamente yo, toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas en la fe, todos ellos había un pasado, había un sufrimiento, pero Dios les abrió el entendimiento, Dios
entró a su corazón y ellos aceptaron la palabra, aceptaron que Él entrara en sus vidas, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Él no entra a la fuerza. Claro, cuando Él tiene un propósito para tu vida, Él hace todo lo posible, y cuando tú vas a ser de bendición, y si Dios tiene un propósito para que tú prediques la palabra, seas un instrumento en las manos de Dios, seas un evangelista, seas un pastor, seas lo que sea, un maestro, Dios te va a levantar. Y aunque tú no quieras, aunque tú hagas tu corazón un poco duro, no, para Dios no hay corazones duros, para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Así es que aún tenemos que conocer la palabra. Estos beneficios de sabiduría son para nosotros. Oír, hijos, la enseñanza de un Padre, y nuestro Padre es Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos dejó esta palabra, y estar atentos para que conozcáis cordura, templanza, que estemos firmes, que no menguemos, que vayamos prosperando, que lleguemos a la meta, ¿verdad? Que lleguemos, como dice un texto, como la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, hasta el día de la venida de Cristo, ¿verdad? Y así hay muchos textos allí en 2 de Corintios, hermanos. Hay un texto tan hermoso que 2 de Corintios, Segunda de Corintios 8:21. Ocho veintiuno, 18, 21. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Qué bonito. Cuando uno conoce ya la palabra, y cuando uno desea caminar por el camino que Dios te ha señalado, hay mucha palabra, solo que tú quieras obedecerla, leerla, dedicarle tiempo y aceptarlo como tu soberano Dios, como el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, y creer en su palabra, ¿verdad? Tener fe que un día va a venir por nosotros y que un día estaremos con Él, como dice la palabra allí en el Mateo 24. Nos habla, ¿verdad?, de su venida, de rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, la carencia. Dice que cuando se multiplicaría la ciencia, la maldad se multiplicaría, la frialdad de los cristianos se enfriaría. Y estamos en ese tiempo de que los cristianos ya no quieren caminar, se enfrían, se desaniman, pero es porque hemos dejado de leer la palabra, de escudriñar la palabra, de leer, de orarle al Señor. Y cuando uno descuida esa área, créeme que no le vas a creer a nada, y las cosas se van empeorando, pero porque tú y yo no queremos esforzarnos. Pero si nosotros nos esforzamos, como dice aquí, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Tenemos que ser ejemplo. Ese fruto del Espíritu Santo, tenemos que hacerlo delante. Y por último, vamos a volver a leer ese proverbio.
que de allí ya termino y con este consejo. Posiblemente no fue una predicación, pero una meditación de la palabra que nos ayuda a reflexionar. Si tú quieres leer todo el capítulo 4 y si quieres leer todo el libro de los Proverbios, ponte a leerlo, que eso te edificará, te ayudará a seguir adelante. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Dios a veces nos corrige a través de la palabra. Y cuando estamos en caminos desordenados, cuando nos están diciendo lo que nosotros hacemos que no le agradan a Dios, nos enfadamos, nos enojamos. Pero aquí dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Si la palabra a veces es como espada de dos filos, que penetra, corta, pero nos ayuda. Es como cuando tenemos una llaga. Si la curamos, no sé, con algo simple, no va a cicatrizar, no nos vamos a curar de esa herida. Pero si le echamos limón a esa herida, nos vamos a retorcer. A veces es la palabra así que nos hace retroceder, nos hace gemir, nos quejamos, así como cuando el limón cae en una herida. Así la palabra de Dios a veces nos corrige y no queremos aceptarla, pero acéptala. Yo te aconsejo que si no puedes, pídele fortaleza a Dios. Señor, ayúdame a apreciar tu palabra. No la entiendo, es dura, pero ayúdame a estar en este caminar. Tú ya estás en este caminar, sigue adelante. Tú que estás por allí, si te place escuchar, acércate a un templo a donde se predique la palabra de Dios. Dios tiene propósitos para tu vida. Así es que esto es lo que te traigo en esta tarde. Que Dios añada bendición a tu vida. Es una meditación de la palabra de Dios. Así es que yo en esta hora voy a hacer una breve oración por permitirme más que todo compartir estos momentos, esta palabra que para mí ha sido de bendición. En las buenas, en las malas, en los desánimos, en las alegrías, esperamos la venida de Cristo. Así es que cuando más desanimado estés, más acércate a Dios. Él está allí contigo. Nunca te ha dejado, ni te desamparará. Siempre estará al cuidado tuyo si tú le das la oportunidad. Padre y poderoso Dios, te damos gracias, Padre bendito Dios, por esta tarde que nos da la oportunidad de tener la vida. Mira, Señor Jesucristo, te suplico, Padre poderoso Dios, que tú nos permitas perseverar en tu camino. En estos tiempos no es nada fácil. En estos tiempos tan difíciles, cuando tu palabra dice que cuando la ciencia aumentaría, el pecado aumentaría, las plagas, las guerras, y todo eso estamos viviendo. Todo eso lo estamos experimentando. Y es que tú ya estás cerca, pero no queremos a veces entender. Ayúdanos a estar firmes en tus caminos, los que ya estamos. Los que están titubeando, los que no quieren, los que tienen su corazón apartado de ti, tócales, Padre.
Porque un día, Señor, si se quedan en esta tierra, cuando tú vengas en el arrebatamiento de tu iglesia, si ellos se quedan, Señor, van a ser, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Señor, allí van a arrepentirse de no haber aceptado a Cristo como su Salvador. Yo te pido, Señor Jesucristo, que toques las vidas, los corazones en estos tiempos tan difíciles, Señor. No es nada fácil, Señor Jesucristo, en estos tiempos que muchos van por el camino ancho, Señor, buscando las riquezas de esta tierra, creyendo que van a tener una vida larga, Señor. Pero no es así, Señor Jesucristo, dice tu palabra, que 1000 años para el Señor es como un día, y un día son 1000 años. Señor Jesucristo, delante de Dios somos como la neblina, que por un rato es en la mañana y al rato cuando hace sol se va la neblina, se esfuma, ya no es, Señor. Así es nuestra vida delante de Dios. También es como un ejemplo, Señor, que somos como la flor del campo, que se marchita cuando el sol calienta. Así son nuestros días delante de Dios. Y la gente no quiere entender, los jóvenes no se dan cuenta que la juventud pasa rápidamente. Yo era joven y ahora ya soy anciano. Pero el tiempo vuela, pero yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de llegar hasta esta edad. Y no me aferro a la vida. Yo estoy a la voluntad de Dios. Si Dios dice que hoy, si Dios dice que mañana, si nos va a arrebatar de esta tierra, aquí estamos. Si nos va a sorprender la muerte, aquí estamos. ¿Por qué? Porque hemos vivido tratando de agradar a Dios. Trata de agradar a Dios. Si estás desanimado, desanimada, no te rindas. No te rindas. Cuando estés con dificultades, acércate a Dios. Clama a Dios. Él te dará la solución para tus problemas. Te dará paz. Te dará tranquilidad. Si estás pasando por enfermedad, pídele al Señor que sea tu médico. Si tienes que ir a ver al médico, ve a verlo. Dios ha hecho la ciencia para nosotros, para estos tiempos. Y lo que no pueda hacer la ciencia, los médicos, clámale al Señor y Él hará lo demás, porque Él tiene propósitos para con tu vida. Yo no sé qué estás pasando, situaciones difíciles, tristezas, desánimo en tu hogar, en tu matrimonio. No lo sé, pero sí Dios sabe qué es lo que estás pasando. Así es que tú conoces a través de la palabra. Acércate a Él y Él te escuchará. Toca y Él te abrirá. Y cenará con nosotros y nos dará su palabra y nos dará paz, nos dará tranquilidad. Así es que esta tarde yo te dejo esta meditación de la palabra, este capítulo, y si quieres, empápate de la palabra, de los salmos, de los proverbios, de toda la palabra, de los evangelios. Trae mucha enseñanza. Cuando tú leas siquiera un versículo, un capítulo diario, te vas a enriquecer espiritualmente. Vas a tener la palabra que te alimenta, porque esta es la palabra que nos da vida. Hasta hoy yo tengo vida eterna ya. Yo ya no me preocupo para dónde voy. Sé que a través de las promesas de Dios, sé que estoy agarrado de la mano de Cristo, de la palabra. Sé para dónde voy. Así que también si tú te pones a leer la palabra y te entregas a Él y le das la oportunidad
de que more en tu corazón. Créeme que tú también volarás para ese día que el Señor nos ha señalado. Dios te bendiga donde quiera que tú andes y te vaya bien. Amén.